Arte prerrománico asturiano, mozárabe y mudéjar. Se denomina arte prerrománico en general al arte de raíz cristiana que se desarrolla entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el siglo X. Se trata de una etapa histórica que carece de unidad de estilo, por lo que tenemos que centrarnos en regiones más o menos amplias. En la península ibérica, el más importante es el arte asturiano, que se desarrolló en el reino Astur hasta el siglo X, cuando se funde con el románico. Alcanzará su esplendor durante el reinado de Ramiro I, entre los años 842 y 850. Se trata de un arte fomentado y sufragado por una monarquía en expansión, con el fin de afianzar su poder. Su arquitectura, de influencias romanas y visigodas, se caracteriza por el empleo de mampostería de ladrillo y sillarejo, reservando los sillares bien escuadrados para esquinas y contrafuertes. Los muros son gruesos y con función sustentante, con frecuentes arcos de medio punto, a menudo peraltados, arcos ciegos y arcos fajones bajo las bóvedas de cañón. En las iglesias predomina la planta basilical, con 3 naves separadas por pilares o columnas. Estas, cuando no proceden de edificios anteriores, cubren su fuste con decoración sogueada, imitando sogas. Los capiteles son troncocónicos e invertidos, con grueso cimacio, y tanto las basas como los capiteles se decoran con relieves. Las iglesias suelen tener pórtico a los pies o en el lateral, y cabecera tripartita con ábsides cuadrados. Se suele decorar el interior con pinturas al fresco. El edificio más representativo del periodo es Santa María del Naranco, cerca de Oviedo, que aunque llegó a funcionar como iglesia, en un principio fue el palacio de Ramiro I y sede de su consejo o aula regia. Se estructura en 2 pisos, cubiertos ambos por bóvedas de cañón reforzadas por arcos fajones, la del piso superior peraltada, lo que dota al edificio de gracia y esbeltez. Al primer piso se accede por una escalera monumental de doble tiro, situado en uno de los flancos. Los lados cortos se estructuran en 3 pisos, que se corresponden los 2 primeros con las 2 plantas del edificio, y el tercero con una cámara sin acceso que servía para guardar el tesoro. Cada piso está aligerado por un triple vano, siendo el mayor y más decorado el que corresponde a la planta noble, la superior, donde se situaba el salón del trono. Las columnas tienen decoración sogueada y capiteles que imitan a los corintios en el exterior, mientras que los interiores son troncocónicos e historiados, con relieves muy planos. Los muros se decoran con medallones con representaciones de animales, muy expresivos, o motivos geométricos. A escasos metros se encuentra la iglesia de San Miguel de Lillo, construida para uso particular del rey, como lo atestigua la tribuna que aún conserva. De la antigua iglesia de planta basilical y 3 naves, solo nos ha llegado el tercio correspondiente a su entrada, que nos permite comprobar la maestría de los arquitectos, ya que es un edificio esbelto, cuya altura es el triple de la anchura de las naves, separadas por columnas, al modo clásico, y cubiertas por bóvedas de cañón. Tiene bellas celosías talladas en piedra, cubriendo los vanos exteriores. Es destacable la decoración escultórica a base de relieves planos y antinaturalistas, alguno de ellos con escenas paganas de aire circense, un acróbata ejercitándose con una pértiga acompañado por un león y un domador. Entre los primeros templos astures construidos se encuentra la iglesia de San Juan de los Prados o Santullano, de nuevo con 3 naves separadas por arquerías de medio punto sobre pilares, y un transepto muy marcado en altura, que remarca el iconostasio. Posee una decoración pictórica muy interesante, totalmente antinaturalista. La iglesia de San Salvador de Valdedios es muy representativa, ya que tiene las 3 consabidas y esbeltas naves cubiertas de bóveda de cañón, cabecera con 3 ábsides cuadrados, iconostasio, celosías caladas de piedra, etc. Sobre los ábsides posee cámaras abiertas al exterior con un vano de difícil acceso, cuyo uso estaba destinado, según se cree, a custodiar el tesoro del templo, lo que será una constante en el arte astur. También se conservan algunos templos prerrománicos en el resto del territorio controlado por los reinos cristianos de la Alta Edad Media.
en Aragón y en Cataluña, como la iglesia de San Quirze de Pedret, con interesantes pinturas murales, o el conjunto episcopal de Égara, en Terrassa. La escultura prerrománica española es antinaturalista y esquematizada, caracterizada por relieves muy planos y generalmente tributarios de los visigodos, con tema religioso o decoración zoomorfa, como los medallones de Santa María del Naranco, aunque se da sobre todo en capiteles y cimacios. Estos relieves casi siempre se policromaban una vez tallados e instalados. La pintura mural sigue las mismas pautas, haciéndose plana y esquemática, anticlásica y expresionista. Es muy destacable la orfebrería Astur, que mantiene las técnicas visigodas de engarce de gemas y cabujones en oro, el cloisonné, y es capaz de realizar piezas tan hermosas como la cruz votiva denominada de la Victoria, símbolo de Asturias. El arte mozárabe o de repoblación. A partir del siglo IX, el reino Astur establecerá su capital en León para favorecer la repoblación de las tierras ocupadas hasta el Duero. Para dicha repoblación se valió tanto de personas procedentes de los reinos cristianos como de refugiados y emigrantes de los territorios musulmanes del sur peninsular. Mozárabe es el nombre con el que se conoce a la población cristiana de origen hispano-visigodo que vivía en el territorio de Al-Ándalus y con frecuencia eran quienes repoblaban estos nuevos territorios. La labor de repoblación incluía un enorme esfuerzo de reconstrucción de infraestructuras, y aunque muchas veces la población se contentó con recuperar y restaurar los edificios visigodos semiderruidos, otras veces se hicieron de nueva planta. Puesto que muchos de los nuevos pobladores mozárabes estaban familiarizados con las técnicas constructivas islámicas, el arte de repoblación tiene cierto carácter ecléctico, con claras influencias musulmanas sobre un sustrato prerrománico. Ejemplo arquetípico es el monasterio de San Miguel de la Escalada, de principios del siglo X. Su estructura es basilical, con naves separadas por arquerías de herradura sobre columnas reutilizadas de época romana y visigoda. Se construyó en solo 12 meses, reutilizando los materiales de un edificio anterior. El pórtico lateral sigue el modelo de la iglesia de San Salvador de Valdedios, pero las arquerías son también de herradura, al igual que los arcos de un vano geminado que se enmarca en un alfiz, situado en el muro de cierre del pórtico. La abundante decoración escultórica consiste en relieves planos de fuerte simbología cristiana, con pájaros picoteando uvas en referencia a la Eucaristía, pero también vegetales y geométricos. De entre las manifestaciones artísticas más hermosas de la época de repoblación destacan los artesonados, consistentes en techumbres realizadas a base de madera, de modo que se dispone una malla de vigas cuyos huecos interiores se rellenan con madera policromada, tallada o con incrustaciones. Aunque su forma es la de una artesa invertida, su nombre procede en realidad de las vigas cruzadas que los componen, llamados artesones. Los artesonados son de clara inspiración islámica y tenemos bellos ejemplos en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza o en la Sinagoga del Tránsito de Toledo. Dentro del arte de repoblación se realizaron obras importantes de artesonado en las iglesias de San Julián de los Prados o de San Cebrián de Mazote. Gracias a la extensión del arte mudéjar, muchos de los edificios emblemáticos de los siglos XIII al XVI tendrán salas artesonadas, e incluso en edificios de fechas más recientes, como el del Salón de Actos de la Escuela de Arte de Toledo. El arte mudéjar. La maestría y buen hacer de los artesanos y albañiles musulmanes fue muy apreciada en los reinos cristianos desde las primeras etapas de la Reconquista. Por eso, muchos de los edificios, incluso los religiosos, construidos en territorio cristiano, tienen cierto sabor islámico. Al arte de estas características se le ha venido a llamar mudéjar. Sus principales características son el uso del ladrillo, tanto en la estructura como en la decoración, los arcos enmarcados por alfiz, el empleo de alicatados y yeserías talladas como elemento decorativo, y la proliferación de los artesonados en los techos planos o alfarjes. En resumen, el empleo de elementos del románico y el gótico mezclados con otros de claro origen islámico. Se desarrolla en toda la península,
acompañando al proceso de reconquista y destacando 4 áreas. El mudéjar castellano-leonés de los siglos XI y XII, que superpone técnicas musulmanas a estructuras románicas, destacando el amplio uso del ladrillo. Las mejores muestras son las iglesias de San Lorenzo y San Tirso, en Sahagún, León. El mudéjar toledano, de los siglos XII al XV, caracterizado por las fachadas de ladrillo, usado con propósitos decorativos, por los arcos de herradura y polilobulado, y por los bellos artesonados. Destacan las sinagogas como la del Tránsito y las iglesias de Santiago del Arrabal o la de Santo Tomé. El mudéjar aragonés, de los siglos XIII al XIV, de abigarrada decoración a base de dibujos hechos con ladrillo o con azulejo de colores blanco y verde. Son impresionantes el conjunto de Teruel o las torres de San Pablo y de la Magdalena en Zaragoza. El mudéjar andaluz, de los siglos XIV y XV, con estructuras constructivas góticas, pero con decoración y ornamentación de tradición islámica. Destacan el claustro del monasterio de Guadalupe, en Cáceres, y el Salón de los Embajadores, en el Alcázar de Sevilla.